¿Qué hacer cuando todo parece injusto y no hay respuesta? Hay momentos en los que queremos gritar por justicia, pero Dios nos pide que solamente esperemos en Él mientras los perversos parecen que se salen con la suya, y eso es una verdadera locura. En el episodio de esta semana vamos a reflexionar cómo el Salmo 4 nos invita a confiar, esperar y callar. Esta idea debe de transformar nuestra manera de vivir la fe en medio de un mundo de caos. Esto no es un escape, es una manera de pelear una guerra sin perder la paz. Bienvenidos a Salmos para la vida diaria. En el episodio de hoy aprenderemos cómo actuar cuando enfrentamos injusticias, como las calumnias y las mentiras. Que la palabra de Dios siga bendiciendo nuestras vidas. Bienvenidos a Salmos para la vida diaria. Me da mucho gusto poderles saludar una semana más y estamos listos para abrir el corazón a las verdades de la palabra de nuestro Dios. El episodio de esta semana es sobre el Salmo 4, cuando confiar implica callar. Leamos este salmo que lleva por título Oración vespertina de confianza en Dios. Al músico principal, sobre Nejinot, Salmo de David. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed, pues, que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. El Salmo 4 es reconocido como un salmo de David. En él se plasma la necesidad de buscar a Dios por ayuda en tiempos de angustia, principalmente cuando enfrentamos una injusticia, como lo pueden ser las calumnias o los falsos señalamientos. Es por ello que el propósito de este salmo es enseñarnos que a pesar de la angustia provocada por las difamaciones y los actos perversos de hombres que no tienen temor de Dios, el creyente puede encontrar paz, seguridad y respuesta en Dios, pues es quien nos escucha y nos bendice dándonos su paz. Al leer el Salmo, notamos que hay dos tiempos de interludio que nos permiten meditar en el contenido de cada parte del Salmo. Por ejemplo, la primera la encontramos en los versículos 1 y 2, donde el salmista está elevando esta oración a Dios, pues él sabe que así como en el pasado Dios le ha librado de diferentes angustias, en esta ocasión no sería la excepción. Dios le volvería a ayudar. Por eso, el salmista pide al Señor que en su misericordia le defienda y le haga justicia frente a estos hombres poderosos que se han levantado contra David, haciendo falsas acusaciones en su contra, porque buscan dañarlo y destruirlo. Volvamos una vez más al versículo 1 y te lo quiero leer en la versión de Dios habla hoy. Dios y defensor mío, contéstame cuando te llame. Tú, que en mi angustia me diste alivio, ten compasión de mí y escucha mi oración. Después vamos a pasar a la siguiente sección, los versículos 3 y 4, donde el salmista va a hacer dos declaraciones que demuestran que realmente él estaba confiando en Dios. Primero, la seguridad que él tiene que Dios ha escuchado su oración y que su respuesta ya está.
Por ejemplo, en el versículo 3, el salmista dice, sabed pues que Jehová oirá cuando yo a él clamare. ¿Qué declaración de confianza y plena está haciendo David en este versículo? Pero la segunda declaración va a ser un llamado personal, un llamado a sí mismo, una invitación que el salmista está dando para que actuemos acorde a la confianza que decimos tener y que hemos depositado en Dios. Miren, el versículo 4 en la Nueva Traducción Viviente dice, no pequen al dejar que el enojo los controle. Reflexionen durante la noche y quédense en silencio. Si nosotros confiamos y esperamos en la justicia divina, no debemos dejar que nuestros deseos de venganza o justicia personal nos gobiernen. Tenemos que esperar en la justicia divina y para él la noche es ese gran momento de reflexión. Ahora vamos a pasar a la parte final del Salmo, que es desde el verso 5 hasta el 8, donde el salmista David va a hacer énfasis en los resultados y beneficios que implica confiar, esperar y guardar silencio ante la ayuda y defensa que él sabe que el Señor le dará. Mire, estos son 4 beneficios que el salmista menciona. El número 1, nuestra adoración a Dios será aceptable. En el versículo 5 él llama, ofreced sacrificios de justicia, confiar en él. Podemos imaginarnos acercarnos a la presencia de Dios solamente para cumplir un ritual religioso, pero el corazón lleno de odio, de amargura, de resentimiento, con deseos de venganza y con falta de perdón. ¿Creen que eso sería una adoración, un sacrificio aceptable a Dios? Presentarnos de esa manera. Por eso el salmista dice, callen, esperen, confíen y acérquense a Dios. Y esa adoración va a ser aceptable ante Él porque nosotros hemos decidido confiar en el Señor. Beneficio número 2, dice el salmista, que también vamos a gozar del favor divino. Miren cómo David plasma que mientras aquellos hombres perversos, poderosos que él menciona al inicio del Salmo, que lo calumniaron, hablaron mentiras con tal de destruirlo, pero ellos no tienen fe, ellos no tienen confianza. De hecho, ellos se hacen la siguiente pregunta, el versículo 6 lo menciona, ¿quién nos mostrará el bien? Pero a diferencia de ellos, David, que sí había confiado en el Señor, esperado en Él, guardando silencio para no atacar a estas personas, David sabe que el favor divino estará con él y estará con todos aquellos que confían y esperan en el Señor, porque en el verso 6 él menciona, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Es una manera poética de decir, Señor, tu favor esté con nosotros. Ahora, el tercer beneficio que el salmista plasma en este Salmo número 4 es que es evidente cómo pasamos de la angustia a la alegría. Miremos el cambio de posición. El Salmo inicia mostrándonos David en una gran angustia, pero a pesar de ello, él ora, confía, espera, calla. Y el resultado de eso es de que ahora el salmista pasa de esa angustia a tener alegría, pero no es cualquier alegría. Es una alegría que es mucho mayor a lo que esos hombres antes gozaban en sus mejores momentos. Mire la parte final del verso 7. Tú diste alegría a mi corazón mayor que la de ellos. Y el último beneficio que nos plasma este Salmo número 4 es que cuando nosotros decidimos confiar, esperar y callar esperando la respuesta divina, es que al final nosotros vamos a tener paz. David finaliza declarando la gran obra de Dios en su vida, otorgándole esa paz, una palabra muy importante que es shalom, y no solamente esta palabra se refiere a que ya no hay un conflicto, nos habla de una paz completa, una paz que Dios le otorga que lo ha librado del conflicto interno, de la inquietud, del enojo, del malestar,
y lo ha llevado a un estado de bienestar, un estado de salud, un estado de plenitud en Dios. Y es tanta la paz que el salmista experimenta que hasta puede descansar muy tranquilo. ¿No te gustaría tener esa clase de paz que te ayuda a sentirte tranquilo, a sentirte muy bien, a pesar de todas las injusticias, calumnias y cosas perversas que han dicho de ti o han hecho en contra de ti? Bueno, solo eso es un beneficio para aquellos que deciden confiar en el Señor. Ahora, una vez que hemos analizado cómo está estructurado este salmo, ahora vayamos a reflexionar en la siguiente pregunta. ¿Qué nos enseña el Salmo 4 sobre Dios? Como lo hemos mencionado en capítulos anteriores, este salmo también nos da la seguridad de que Dios escucha y atiende a nuestras oraciones. Oramos a Dios porque sabemos que es bueno, por eso Él nos escucha, porque Él es poderoso y eso nos da la seguridad de que Él puede revertir la situación que nos aqueja. Y oramos porque sabemos que Dios es justo, porque su respuesta siempre será conforme a su voluntad. Pero también el Salmo 4 nos enseña que Dios no solo actúa en la oración, dándonos la respuesta a la necesidad que precisamente le hemos confesado y declarado en la oración, sino que además de la respuesta, Dios provee de su paz mientras esperamos confiados en su actuar. Así que en la oración tenemos paz, porque Dios provee esa paz. Y esta idea que el Salmo plasma es muy similar a la que el apóstol Pablo enseñó, por ejemplo, en su carta a los Filipenses capítulo 4, donde él dice a la iglesia que no dejemos ganarnos por el afán o la angustia. Mejor que nuestras peticiones y nuestras necesidades sean conocidas delante de Dios a través de la oración. Pero no es una oración de queja, no es una oración de reclamo o de exigencia, es una oración con un tono de gratitud, de que muestra confianza y agradece al Señor. Y miren lo importante que es esta clase de oración y confianza, porque esta oración provoca que Dios nos otorgue no solamente la respuesta a la petición que le estamos dando en oración, sino que además de ello, Dios nos da una paz que guarda nuestros pensamientos, que guarda nuestras emociones en Cristo Jesús. Por lo tanto, qué gloriosa y cuán dulce es la paz que Dios nos da cuando nosotros confiamos y esa confianza la demostramos a través de una vida de oración. Ahora, el siguiente paso a preguntarnos también en este estudio es, ¿qué nos enseña el Salmo 4 sobre nuestra humanidad? Bueno, al leer con cuidado, David nos muestra que debemos de tener cierta particularidad de protección sobre nuestras emociones, principalmente cuando sentimos ira o enojo. Y cuando esta ira o enojo es resultado por actos de injusticia que sufrimos. ¿Quién no se siente frustrado con deseos de venganza o de hacer algo cuando alguien se levanta en contra de nosotros para hablar mal, sin fundamentos, solo con el propósito de destruirnos? Cuando nosotros enfrentamos esta clase de emociones, debemos de mirar que estas emociones tienen la capacidad de afectarnos físicamente y mentalmente. Miren, en vez de que uno disfrute la noche para descansar y recuperar energías, si nosotros dejamos que esto enojo, estos deseos de venganza controlen nuestros pensamientos y nos pongan en un estado de estrés, en un estado de querer hacer algo en contra de esto, vamos a estar toda la noche pensando, alimentando estos pensamientos de venganza. Esto nos daña físicamente, nos daña nuestro sistema nervioso, nos daña en el estado de salud. Muchas personas tienen problemas nerviosos, cerebrovasculares, por la ira mal controlada, por los deseos, por las cosas que injustamente sufrimos. Y a veces estas emociones nos llevan a pensar
fuera de la lógica o de la razón, y estos deseos de venganza pueden sobrepasarse y al final de resolver la situación, la podemos empeorar. Por eso el Salmo 4, este Salmo de David nos invita a que tomemos una decisión, poner un alto a ese sentir y pensar mejor las cosas, porque esa sensación te puede consumir o destruir. Si nosotros hemos decidido confiar en Dios, esperemos, guardemos silencio, callemos esos pensamientos y actitudes vengativas y ten por seguro que Dios te va a dar una mejor salida a esa situación. Ahora, para finalizar este estudio, vamos a ver cómo el Salmo 4 nos ayuda a exaltar a Dios. Primero, si reconocemos que Dios es el que nos defiende, nos ayuda y nos da la mejor salida a este tipo de conflictos o de dificultades, porque nosotros sabemos quién es Dios, sabemos que Él nos escucha y sabemos que Él nos defiende, entonces esto nos va a ayudar a pasar a un siguiente nivel o a dar un paso muy importante que el Salmo nos enseña: descansar en Dios. Pero yo sé que guardar silencio y esperar no es fácil. Vivimos en un mundo donde queremos que nuestra voz sea tomada en cuenta, y mucho más cuando se trata de levantar la voz contra un agravio, infamia o injusticia. Queremos que todos sepan nuestra versión, que todos sepan nuestra verdad. Y hemos utilizado, por ejemplo, las redes sociales como un espacio público, pero que se ha convertido en un espacio de conflicto, de separación, distanciamiento y hasta de fusilamiento mediático. Pero el texto nos enseña que el que confía en Dios sabe que la mejor manera de canalizar estas emociones y dar salida y respuesta a este conflicto es con la oración privada, a solas con Dios. Y sin duda, el confiar que nuestro Padre nos escucha y sabe lo que estamos experimentando, y Él quiere darnos esa paz para salir de esa situación, de ese cuadro de emociones. Y si nosotros lo hacemos, créanme, esto es un acto de alabanza y exaltación a Dios. Entonces, esta clase de actitud que confía, espera, pero sobre todo guarda silencio en el Señor, sin duda alguna da exaltación a nuestro Dios. Y al final esto va a provocar que nuestra alma se llene de su dulce paz. Por eso quiero invitarte en este episodio, que si estás enfrentando alguna clase de injusticia y ya no sabes qué hacer, te sientes frustrado y cansado, confiar en Dios y acallar es la mejor solución, respuesta que podemos dar a este conflicto. Y ten la seguridad que Dios te dará la salida. Por eso quisiera hacer una oración, pidiéndole a Dios que nos dé sabiduría, nos dé esa clase de confianza y podamos salir victoriosos de esas situaciones que sin duda pueden dañar mente, cuerpo y corazón. Oremos a Dios. Señor, en este mundo caído donde abunda la maldad y en donde podremos sufrir la injusticia de hombres que prefieren la mentira, la vanidad y la calumnia, te pedimos que nos ayudes a crecer en esa clase de fe que espera, descansa y confía en ti, Señor. Ayúdanos a través de tu paz a ser libres de aquellos pensamientos y emociones que nos enferman y nos debilitan, que podamos disfrutar con gozo el vivir seguros en esa paz que guarda nuestros corazones y pensamientos. Guárdanos y ayúdanos con tu paz, oh Cristo Jesús. Amén y amén. Pues muchas gracias por conectarse en este episodio. Les agradecemos que nos estén siguiendo en cada semana, en cada episodio, y esperamos que todo este material sea de mucha bendición.
Por eso también con mucha confianza les pido que nos sigan apoyando a través de este material. Denle like, suscríbanse a nuestra página de YouTube y compártanlo con sus seres queridos, con sus contactos, para que más personas conozcan la manera en que cómo podemos aprender a conectarnos con Dios, a conocer más nuestra humanidad y sobre todo a exaltar a Dios a través de estos salmos. También les recuerdo que pueden mantenerse en contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales. Estos materiales los podrán encontrar en Spotify, en Facebook, en Instagram y en TikTok. Así que podemos estar a través de estas redes en contacto. Pues Dios les bendiga y los esperamos la próxima semana en un episodio más de Salmos para la Vida Diaria. Dios les bendiga. Bendiciones a cada uno de ustedes.